El método de regresión lineal es un método utilizado para realizar predicciones. Por ejemplo, dado el área en metros cuadrados de un conjunto de casas, un conjunto M de casas, y el costo que tiene cada una de estas casas dado este área, que estarían representados por estos puntos en el plano. Entonces, un método de regresión lineal ayudaría a predecir el costo de una nueva casa con un determinado área. Y este método consiste en generar un modelo en donde este modelo es un modelo lineal, el cual gráficamente lo podemos representar por esa línea. Y este modelo pues es el que permite justamente hacer la predicción. De tal manera que el modelo trata de ajustarse a los datos que se tienen. Estos serían los datos de entrenamiento, un conjunto de casas con su área y su costo en una zona determinada, y a través de un algoritmo de aprendizaje, entonces se generaría este modelo que trata de ajustarse a los datos de tal manera que para una nueva casa con una determinada área, entonces nuestro modelo sería capaz de predecir el costo para esta nueva casa. De esta manera es como funciona la regresión lineal. Y el modelo de regresión lineal está expresado matemáticamente por la ecuación H, en donde H es la hipótesis. Entonces, este modelo es el que permite crear pues esta línea que se ajusta a los datos y que permite crear las predicciones. El set de datos de entrenamiento sería ese conjunto de casos, como ya se ha mencionado, mientras que el algoritmo de aprendizaje pues sería en este caso el método del gradiente descendiente, que es el que se utiliza normalmente en regresión lineal. Y con esto generamos ese modelo H, tal que para una nueva casa X con un área determinada, este modelo sea capaz de predecir la salida, que sería el costo de la casa. El modelo está representado por esta ecuación matemática H, en donde el desplazamiento A0 nos indica qué tanto se desplaza en el eje Y la recta, y A1 sería la pendiente. Entonces, este modelo, por ejemplo, si tuviéramos una pendiente de 1, nos generaría una recta que pasa por el origen con un ángulo de 45 grados. Si cambiamos el valor de A1, entonces la inclinación de la recta cambiaría. Para diferentes valores de A1 tenemos diferente pendiente o inclinación. Ahora, si estamos analizando los valores de A0 que se le dan a la hipótesis, si A0 es igual a 0, entonces estamos hablando de desplazamiento 0, lo cual supone una línea que cursa por el origen. Pero si movemos el valor de A0, entonces veremos que la línea se desplaza en el eje Y dependiendo del valor que se le dé a A0. De tal manera que asignarle valores a A0 y a 1 indica un acomodo de esta recta en el plano cartesiano, es decir, podemos manipular la recta en el plano mediante diferentes valores de A0 y de A1. Entonces, el objetivo del método de regresión lineal consiste en encontrar estos valores de A0 y A1 tal que estos generen una recta que se ajuste mejor a los datos. Y para poder encontrar los valores óptimos de A0 y A1 se utiliza una función de costo. Esta función de costo J tiene esa expresión matemática, y esta función de costo indica para cada valor de A0 y A1, donde aquí en este gráfico A es un vector que está compuesto por A0 y por A1. Entonces, para cada combinación de posibles valores de A0 y A1, obtenemos un valor de J diferente. De tal manera que existe tal combinación de valores de A0 y A1 que esta combinación genera un valor de J mínimo. Y ese es el objetivo. Entonces, encontrar aquella combinación de valores de A0 y A1 tal que el valor J sea mínimo. Este valor J tiene que ver con el error, ya que la función de costo J se calcula
considerando la resta de la hipótesis con respecto a la salida correcta. La hipótesis sería el costo estimado de la casa y Y, que sería la salida correcta, representa el costo real de esa casa. Entonces lo que hace la función de costo es tomar la diferencia, es decir, el error de la predicción contra la realidad para ver qué tanto se equivoca el modelo en la predicción. Y para ello lo que hace J es medir la distancia que hay desde el dato, desde la predicción y el costo, ¿no? En nuestro modelo genera una predicción del costo de la casa, que es este valor de aquí, mientras que en la realidad esa casa tiene otro costo. Entonces la diferencia que hay entre esos dos puntos es el resultado de restarle a h el valor de y. Esto se hace para cada dato. Por ejemplo, para este otro dato, el costo real de esta casa sería un valor aproximadamente aquí, mientras que el modelo en realidad está generando un costo mucho más bajo. Pero la diferencia entonces del costo real contra el costo estimado, ese es lo que mide J. Esta diferencia se hace para todos los datos de entrenamiento con respecto a la hipótesis. Y estas diferencias elevadas al cuadrado se suman para encontrar el error total J. Entonces existe un valor de A0 y A1 tal que la recta que se genera, que es el modelo, se ajuste a los datos de tal forma que este error J sea mínimo. Y ese es el objetivo del algoritmo, tratar de encontrar esos valores de A0 y A1 tal que el error J sea mínimo. Para hacer eso se utiliza el método del gradiente descendiente. El método del gradiente descendiente lo que hace es encontrar de forma automática los valores óptimos de A0 y A1 mediante esta expresión. De tal forma que para A0 esta expresión la podemos simplificar o reducir de esta manera y para A1 de esta otra. El cálculo del valor de A0 se haría mediante la actualización del mismo considerando su valor anterior menos un factor de aprendizaje beta del cual se hablará más adelante, multiplicado por la derivada parcial de J respecto de A0. Algo similar ocurre para calcular el nuevo valor de A1, que considera el valor anterior de A1 menos un factor de aprendizaje beta que multiplica a la derivada parcial de J respecto de A1. Para poder calcular las derivadas parciales, bueno, primero vamos a considerar la función J y sabemos que la hipótesis H tiene esta expresión. Si reemplazamos el valor de H en la ecuación J, entonces obtenemos algo como lo que vemos en esta otra ecuación. Lo único que hemos hecho es reemplazar H por su equivalente. Entonces ahora lo que hacemos es calcular la derivada parcial de J respecto de A0 y luego respecto de A1. Si calculamos la derivada parcial de J respecto de A0, obtenemos que la derivada parcial de J respecto de A0 es igual a esta expresión. Y para el caso de la derivada parcial de AJ respecto de A1, tenemos esta otra expresión. Una vez que hemos calculado las derivadas parciales, podemos reescribir la actualización de A0, donde ya se ha reemplazado lo que es la derivada parcial respecto de J por el resultado de haber derivado parcialmente. Y también para A1 hemos hecho ese reemplazo de la derivada parcial respecto de A1, pero ahora por el resultado de haber derivado parcialmente. Bien, entonces una vez que se ha visto la teoría, esto se va a llevar a la implementación.
Para ello voy a abrir un proyecto de MATLAB. Es un nuevo proyecto. Y voy a comenzar aquí a hacer la implementación del método de regresión lineal. Entonces, este método comienza, voy a comenzar con limpiar toda la memoria y cerrar todas las ventanas en caso de que hubiera alguna abierta. Y comenzamos con leer los datos de entrenamiento. Hay un archivo, tengo un archivo en donde están datos de entrenamiento que serán utilizados para este ejemplo en particular. El archivo se llama set de datos regresión lineal y es un archivo .txt. Este archivo lo voy a cargar con la función de carga y lo voy a guardar en una variable que se llama datos. Voy a guardar el script y lo voy a ejecutar hasta ahorita. He ejecutado el script hasta lo que se lleva en este momento y voy a abrir lo que guarda la variable datos. La variable datos es una matriz que se cargó desde un archivo .txt, donde esta matriz tiene 97 datos de entrenamiento y son dos columnas. La primera columna representa, digamos, el área de las casas y la segunda columna el costo de las casas, si lo quisiéramos visualizar como el ejemplo. Entonces, serían 97 casas en donde cada una tiene su área y su costo. Entonces, para visualizar gráficamente los datos, primero los voy a separar. X sería igual al área, ¿sí? La primera característica, la cual la voy a sacar de la variable datos, en donde serían todas las filas de la columna 1, y Y sería igual a la segunda columna de la variable datos, pues todas las filas de la columna 2. Si ejecuto esto hasta aquí, entonces tendré la variable X, que sería la primera columna de los datos, y la variable Y, que es la segunda columna de los datos. Entonces, esa sería la entrada y esa sería la salida correcta. El área de las casas está guardado en X y el costo de esas casas está guardado en Y. Ahora voy a calcular el número de datos que tengo. El número de datos M, que sería igual al número de elementos que tiene el vector X o el vector Y. Voy a utilizar el vector Y como referencia. Sabemos que M en este caso, para el set de datos que se está utilizando, tiene un valor de 97. Entonces son 97 datos o 97 casas los que utilizaríamos como datos de entrenamiento. Ahora comenzamos con los parámetros iniciales y el primero sería A0. Los parámetros A0 y A1, en donde ambos tienen que tener valores iniciales. Estos serían valores aleatorios y en este caso les voy a asignar valores igual a 0. No importa los valores iniciales que tengan A0 y A1, ya que al final estos valores irán cambiando conforme el algoritmo avanza y la idea es encontrar los valores óptimos de estos dos parámetros. Otro parámetro de ajuste es el valor de beta, donde beta voy a asignar ahorita un valor y después se analizará cómo se asigna el valor a beta, que es el factor de aprendizaje. También se deben de configurar las iteraciones máximas. En este caso voy a agregar 600 iteraciones. Después se hablará acerca de cómo configurar el número de iteraciones y comienzo con asignar la primera iteración. Hasta aquí llevamos los parámetros de ajuste. A continuación voy a graficar los datos
de entrenamiento. Entonces para ello voy a graficar a través de un plot los datos de entrenamiento, que sería graficar X con respecto de Y, y lo voy a hacer con círculos de contorno negro, pero rellenos de un color amarillo. Hasta aquí voy a ejecutar el algoritmo, el código, y tengo entonces que he generado esta gráfica. Con esta línea de aquí he generado esta gráfica en donde el eje, este eje sería el eje X y el de acá el eje Y. El eje X representa, dijimos, los costos, mientras que el eje Y sería, el eje X sería el área, mientras que el eje Y serían los costos de las casas. Y aquí están en círculos rojos las 97 casas que son nuestro ejemplo. Ahora bien, siguiendo el algoritmo de regresión lineal, lo primero que tenemos que hacer es calcular la hipótesis para los valores iniciales que se tienen hasta este momento. Entonces, la hipótesis, que voy a poner ahorita en el pizarrón, la hipótesis H tiene esta forma. La hipótesis H. Vamos a calcular la primera hipótesis H para estos valores iniciales. Entonces la hipótesis H va a ser igual a A0, ¿sí? Va a ser igual a A0 más A1 por X, más A1 por X. A0 no es una constante, A1 es una constante, pero X es un vector, por lo que H será entonces un vector del mismo tamaño que X, donde este vector H tendrá la hipótesis o los costos estimados para cada casa en X, en donde X representa el área de cada una de esas casas. Entonces H será en este caso un vector. Una vez que hemos calculado H, vamos a ver qué tanto se equivocó la predicción o la hipótesis que tenemos, qué tan acertada fue mediante el cálculo de la función de costo J. Esta función de costo J me va a medir el error que en la predicción mediante la hipótesis H. Entonces vamos a calcular este costo J, y J sería igual entonces a 1 entre M entre 2M, 2 por M, y esto 1 entre 2 por M multiplicado por la sumatoria de H menos Y al cuadrado. La sumatoria de H es un vector, menos Y, que también es un vector, y todo esto elevado al cuadrado. Aquí estoy utilizando este operador elemento por elemento. Este punto significa que cada elemento del vector resultante de H menos Y será elevado al cuadrado. Por lo tanto, H es un vector menos Y, que es un vector de 97 elementos cada uno, me va a dar como resultado un vector de 97 elementos. Cada uno de esos 97 elementos será elevado al cuadrado, y el resultado de esta operación sería otro vector de 97 elementos elevados al cuadrado, los cuales se sumarían, los 97 elementos se sumarían para entonces tener un solo valor, un escalar, el cual dividiría entre 2 por M, y ese sería el error J. De esa manera es como se calcula entonces el error en la predicción de los datos para esa hipótesis en particular. Entonces, ya que se tiene el error, voy a ahora graficar ya con la hipótesis y el error cómo está la predicción hasta ese momento. Entonces, en la misma figura voy a hacer aquí un hold on para que la figura se detenga y me permita seguir graficando. Y aquí, una vez que he calculado H, que es la hipótesis, la voy a dibujar en la figura. H, dijimos que finalmente es una recta, entonces voy a graficar H y la voy a graficar de color rojo. Entonces grafico todo el vector H de color rojo, lo cual me va a generar una línea que tiene la hipótesis inicial. Entonces aquí está, este es H, esta es la hipótesis, es el modelo,
donde ahorita es una línea horizontal, ya que los valores iniciales de A0 y A1 que determinan la pendiente y el desplazamiento de esta línea, y ahorita son 0, entonces esto ocasiona que la pendiente de esta línea pues sea horizontal. Entonces, si estos valores fueran diferentes, en la hipótesis original entonces sería diferente. El objetivo es que esta línea se vaya moviendo en el tiempo mediante la modificación de A0 y de A1 para que ésta se ajuste mejor a los datos. Sin embargo, este es el modelo inicial, el cual va a cambiar con el tiempo. Y para ello lo hacemos, o este cambio en el tiempo se hace mediante un ciclo. Entonces voy a agregar aquí un ciclo, donde este ciclo se va a repetir un cierto número de iteraciones. Entonces, desde que la primera iteración hasta el máximo número de iteraciones, que fue uno de los parámetros que se había establecido en un principio. Entonces, dentro de este ciclo comienza el algoritmo o el proceso de aprendizaje, en donde estos valores se van ajustando mediante la implementación del gradiente descendiente. Entonces, el gradiente descendiente lo que hacía era actualizar los valores de A0 y A1 mediante estas ecuaciones que voy a poner ahorita. Entonces aquí lo que hacemos era actualizar el valor de A0, que es lo que voy a hacer ahorita. A0 va a ser igual al valor anterior de A0 menos beta, al valor anterior de A0 menos beta, donde beta dijimos que es el factor de aprendizaje y fue un parámetro de ajuste inicial, que ahorita tiene ese valor, menos beta, y multiplicado por 1 entre m, multiplicado por 1 entre m, y multiplicado por la sumatoria de h menos y. Y multiplicado por la sumatoria de h menos y. De esta manera es como el valor de A0 se va ajustando. Luego ajustamos el valor de A1. A1 va a ser igual a A1 menos beta, A1 menos beta, multiplicado por 1 entre m, y eso por la sumatoria de h menos y por x, por la sumatoria de h menos y por x. H menos y resulta ser un vector al cual elemento por elemento voy a multiplicar por x, que x es otro vector. Entonces cada elemento de h es como si tuviéramos, este sería el vector h, y luego el vector y, al cual voy a restar, y esto me da como resultado otro vector, el cual voy a multiplicar por el vector x, elemento por elemento. Multiplicaría este elemento por este elemento, el siguiente por el siguiente, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto, y así. De tal manera que el resultado de esta operación resulta en otro vector, el cual se sumará para generar un solo escalar que será dividido entre m multiplicado por beta, y eso es lo que le restamos a A1. Una vez que se han actualizado los valores de A0 y de A1, lo que sigue es volver a calcular la hipótesis para estos nuevos valores de A0 y de A1. Una vez que hemos calculado la hipótesis, entonces la podemos redibujar para ver cómo va cambiando en el tiempo. Aquí le voy a quitar le voy a poner un color cian para que se vea cómo va cambiando en el tiempo, y ajustamos, volvemos a calcular el error para estos nuevos valores de A0 y de A1, volvemos a calcular el error y podemos ir registrando en un vector de convergencia en cada iteración el valor del error J para ver cómo este error va disminuyendo en el tiempo, y en una figura diferente poder graficar
la convergencia, pero eso lo voy a hacer mejor sí, una vez. Poder graficar la convergencia con, por ejemplo, un asterisco. Incremento las iteraciones. Y entonces con esto podemos apreciar, lo voy a ejecutar. Voy a hacer una pausa. Aquí agrego un hold on para que se detenga en la figura 1. Voy a identificar la figura anterior como la figura 1 para que no me los no las confunda. Figura 1. Cada vez que voy a dibujar la hipótesis en los datos, esta sería la figura 1. Y la convergencia sería una figura 2. Aquí se aprecia cómo el algoritmo va convergiendo, cómo va disminuyendo el error. Esta gráfica muestra el error J en el tiempo, en las iteraciones, el eje X en las iteraciones, y el eje Y sería el error J. Aquí voy a hacer un ajuste, voy a dibujar X, que sería para cada dato con su hipótesis Y, ¿no? Voy a dibujar X con respecto de Y, X, o sea, los costos, digo, el área de las casas con respecto a los costos y de color 100. Y arriba había dibujado, así también funciona, pero para evitar detalles dibujamos X con respecto de la hipótesis y ahora sí un color diferente. Entonces aquí se muestra la convergencia y aquí se muestra cómo el modelo va cambiando, la recta se va acercando más y más y más hasta aproximarse a los datos. Lo voy a volver a correr. Aquí se ve cómo la recta va cambiando, se va desplazando, su pendiente va cambiando porque los valores de A0 y A1 van cambiando. Entonces hasta que finalmente se va acercando a la correcta. Voy a hacer otra pausa, lo voy a detener y ya no voy a graficar dentro del ciclo, tampoco la convergencia, sino que al final voy a graficar ya como quedó finalmente la hipótesis. Entonces en la figura 1 voy a dibujar cómo quedó finalmente la hipótesis en color verde después de todo el proceso de entrenamiento y también voy a graficar cómo quedó la gráfica de convergencia.
Entonces, al principio dibujo la hipótesis en rojo, la inicial, y en verde la final. Esta sería la gráfica de convergencia. Aquí se observa cómo el valor de J disminuye al paso de las 600 iteraciones. Y en esta gráfica se observa la línea roja es la hipótesis inicial y la verde sería la hipótesis final. También podemos ver aquí en las variables que el valor de J, o sea, el error final fue de 4.48. Y aquí en convergencia, que es el vector que lleva el historial de los valores de J, se observa cómo el valor de J, el error comenzó en 26.6 y con el tiempo fue disminuyendo hasta finalmente en la iteración 599 llegar a un valor de 4.48. Los valores finales de A0 y de A1 fueron menos 3.56 para A0 y 1.15 para A1. Bien, entonces esto quiere decir que después de todo este procedimiento, después de haber leído los datos, de separar la característica X y la salida correcta Y, en donde la característica X dijimos que podía ser, por ejemplo, el costo de las casas y Y, perdón, el área de las casas y Y, el costo de las casas. Luego calculamos el tamaño del número de entrenamiento, de datos de entrenamiento, que fueron 97 datos de entrenamiento, o sea, 97 casas. Dimos valores iniciales a A0 y a A1. Para beta también el número máximo de iteraciones y la iteración actual. Dibujamos los datos de entrenamiento, calculamos la hipótesis inicial, la dibujamos, calculamos el error inicial y luego en un proceso iterativo se estuvieron ajustando los valores de A0 y de A1 mediante la técnica del gradiente descendiente. Calculábamos por esos nuevos valores de A0 y A1 la nueva hipótesis y el nuevo error. Se registraba en la convergencia de ese error y se incrementaban las iteraciones. Al finalizar todo este proceso iterativo, graficamos la hipótesis final y cómo quedó la convergencia. Una vez que tenemos todo esto, quiere decir que el modelo ya está listo, que el proceso de aprendizaje ya terminó y lo que sigue es entonces pues probar este modelo para nuevos datos de entrada. Entonces, por ejemplo, podemos observar que vamos a elegir un nuevo dato de entrada. Por ejemplo, para un valor de 5 punto y algo, tenemos que la salida nos da 3 punto y algo. 5.7, 3.2. 5.7, 3.1. 5.3, 3.5. Entonces, más o menos es el patrón 5.56, 3.0. Voy a aprovechar ese patrón que he observado ahorita en los datos para ingresar un nuevo dato. Este sería el dato de prueba o dato de entrada. Dato de entrada, el cual va a ser 5.62. Por ejemplo, es un dato que me acabo de inventar. Entonces, quiero ver el modelo, qué salida me predice para un dato con estas características. Voy a dibujar el dato en la figura 1, que es esta figura, la que tengo aquí. Entonces, en la figura 1 voy a dibujar el dato de entrada, pero para poderlo dibujar primero necesito saber la hipótesis, es decir, cuál es su coordenada en Y. Entonces, para eso calculo H para el dato H, para el dato de entrada. Entonces, la hipótesis para este nuevo dato de entrada se calcularía utilizando los valores de A0 que ya hemos calculado, más A1 multiplicado por el dato de entrada. Esta es la misma ecuación que esta que está acá, o esta. A0 más A1 por X. Solo que X ahora es mi dato de entrada. Una vez que ya tengo ahora sí calculada H, ya puedo graficar el dato de entrada y la predicción que se ha hecho, que es H dato entrada. Esto lo voy a graficar para distinguirlo de los demás en como un círculo, pero de relleno magenta. Entonces
Entonces tengo un nuevo dato de entrada, calculo la hipótesis según el modelo generado con los valores óptimos encontrados de A0 y A1 y dibujo en el gráfico este nuevo dato. Entonces sería este punto que se acaba de dibujar aquí, el cual justamente me predice que para este dato de entrenamiento de 5.62 la hipótesis H sería 2.95. Y con esto se prueba la eficacia de este modelo de predicción, donde una vez que se ha entrenado, pues nos ha generado un modelo lineal que se ajusta a los datos. Claro que esta técnica pues tiene sus errores, es un modelo que no siempre va a tener un error cero, sino que siempre va a tener algún tipo de error, y esto depende pues de la distribución de los datos, que obviamente no siguen un patrón lineal, pero más o menos tienen un comportamiento similar.